María Arismendi, soy diseñadora de indumentaria y docente, y desde el Ingenio Cultural del Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán les traemos este programa que es Misión Quédate en Casa, para que puedan realizar diversas actividades de su hogar y así cuidarnos mejor entre todos. Bienvenidos al taller de bordado. Vamos a comenzar a aprender a bordar con las cosas que tengamos en casa. Si bien para el bordado se necesitan algunas cosas específicas, pero vamos a ver cómo podemos sacar los materiales. Idealmente necesitamos tela. Si no tienen tela, pueden cortar alguna prenda vieja, bordar una camisa, alguna remera, pero tiene que ser un pedacito de tela que entre en el bastidor, que es otro de nuestros elementos necesarios. Si no tienen un bastidor o no tienen dónde conseguir un bastidor, pueden intentar tranquilamente bordar con la tela suelta y ir probando la tensión del hilo. Se puede. Lo ideal es tener un bastidor, pero se puede. Los bastidores vienen de distintos tamaños, son 2 aros concéntricos que se colocan uno dentro del otro y que ayudan a tensionar la tela y a que la tela quede bien estirada para poder bordar. Y se ajustan con estas maripositas. Estos son de MDF, pero vienen de bambú, vienen de plástico como este. Inclusive vienen de distintas formas, como este ovalado, por ejemplo, si quisiéramos hacer un bordado acá y colocarlo en la pared para decorar como un cuadrito, queda muy lindo. Pero bueno, hay de distintas formas y tamaños sobre todo. Vamos a necesitar algo para marcar la tela, para dibujar el patrón sobre el que queremos bordar. Puede ser lápiz, si bien el lápiz no se borra. Puede ser después alguna de estas lapiceras. Esta, por ejemplo, se sale con el agua. Vienen algunas felpas que se salen también con el agua o con la plancha. Lapiceras que se salen con calor. Pueden preguntar en la librería qué es lo que tienen. Necesitamos una tijera. Esta es una tijera de bordar, pero simplemente con que sea una tijera con muy buen filo es suficiente porque es para cortar el hilo. Agujas, hay gran variedad. Las que yo tengo son estas dos, que es una aguja de bordar gruesa, con un ojo bien grande y con punta, y después tengo una de un grosor intermedio con un ojo más chiquito para cuando bordo con hilos más finitos. También vienen agujas que tienen punta roma, es decir, que no pinchan, que serían las agujas comúnmente conocidas como laneras. Y bueno, grosores vienen múltiples y variados. Hilos de bordar tenemos los clásicos, son estos, que es el hilo mouliné. Es un hilo que tiene 6 hebras, pero nosotros podemos dividirlo y usar 3 hebras, 2, 1, la cantidad que queramos, y dependiendo de eso el grosor de aguja que vamos a elegir y el grosor de la línea que va a quedar cuando bordemos. Después vienen estos hilos en estas bobinitas, que son los hilos perlé. ¿Se puede bordar con lana? Sí, se puede bordar hasta con hilo de coser si quieren. Pueden tomar hilo de coser que tengan en casa y cortar 2, 3, 4 hebras para formar el grosor que quieran y así bordar. Es decir que no importa si no tenemos el 100% de los materiales en casa, nos podemos ir arreglando. La idea de hoy es aprender 5 puntos básicos e ir haciendo un muestrario como este que tengo acá para que podamos ir conociendo las distintas formas que tenemos de ilustrar, como digo yo, con hilo y aguja. La aplicación del bordado es múltiple. Podemos bordar prendas y decorarlas, darles una nueva vida. Inclusive si hay una prenda que tiene un agujerito, algún rotito, se lo puede tapar con bordado y vamos a tener una prenda genial. Y si no, también podemos hacer bordados decorativos que los podemos colgar en la pared. Puede ser algo figurativo que se entienda, puede ser algo un poco más abstracto, manchas o lo que quieran. Son infinitas las posibilidades de bordado, así que hoy vamos a comenzar con 5 puntos básicos. Lo primero que vamos a hacer es poner la tela en el bastidor. El bastidor tiene 2 aros. La tela se coloca sobre el aro más chico y el aro más grande va por arriba. Ajustando la tela. Con esta mariposita se ajusta el aro de afuera para que la tela quede bien tensa. Podemos ir tirando un poco de los costados, por eso es importante que la tela no tenga elasticidad, para que no se deforme cuando la vamos tensionando. Pero cuanto más tensa esté la tela, menos se va a deformar cuando vayamos clavando la aguja y
más fácil va a ser para nosotros bordar. Una vez que tenemos la tela montada en el bastidor, tenemos que enhebrar la aguja. Yo acá lo que hice fue separar 3 hebras de las 6 que vienen en el hilo mouliné. Eso depende de qué es lo que quieran hacer. A mí me parece que es muy grueso las 6 hebras, así que uso 3 en este caso. Se le hace un nudito en la punta, no se pone el hilo doble hasta el final. Ven que queda una hebra sueltita, una punta, perdón, sueltita, y la otra con nudo. En este caso elegí la aguja no la más gruesa, que sería esta, sino un grosor intermedio. Eso depende de la tela que usen, de la cantidad de hilos que vayan a usar. Seguramente si usan el hilo mouliné con las 6 hebras completas o si usan lana, les va a convenir usar esta aguja que tiene el ojo más grande y es más gruesa. Pero cuando usamos menos hebras o el hilo es más finito, esta aguja lo que va a hacer es perforar un agujero muy grande en la tela y va a quedar marcada. Vamos a ver entonces las puntadas que vamos a realizar hoy. Tenemos el punto atrás, que lo vimos en los talleres de barbijos, pero ahora vamos a ver cómo lo aplicamos en bordado. El hilván, que es el básico, la puntada básica de costura. Vamos a ver el punto tallo, el punto cadena, el nudo francés y una variación del punto cadena que es el punto pétalo. También el relleno, el punto de relleno, que en realidad vamos a ver que es una variación también de la puntada básica. Para comenzar a bordar, lo que podemos hacer es hacer una pequeña guía con la lapicera que les había contado que se borra con el agua. Pueden usar esto como guía o no, pero yo voy a hacer unas líneas acá paralelas para ir mostrándoles los distintos puntos. Para empezar, comenzamos pinchando de atrás hacia adelante, donde comienza nuestra línea. Y para hacer el hilván común, simplemente tenemos que pinchar avanzando hacia adelante, dejando un espacio en el medio. Y así se va generando esta puntada aislada. Hay muchas formas de hacerlo. También puedo hacer puntadas más cortitas. La idea es que vayan probando las variantes y vean los efectos que se generan. Con estas puntadas aisladas, lo que podemos hacer, como teníamos acá en el muestrario, es, en vez de hacer que sigan una tras de la otra en línea, lo que podemos hacer es empezar a generar estas puntaditas aisladas que van apuntando y mirando para distintos lados, y con esta puntada aislada podemos empezar a cubrir espacios. Otra opción es, en vez de hacer una puntada cortita, hacer dos, una al lado de la otra, lo que va a hacer que se vea con más volumen. Entonces vamos a intentar acá, ya de manera libre, sin guía de la lapicera y de la tinta. Vamos a hacer puntaditas. Van saliendo por donde quieren y entran en otro sentido, ¿sí? Si ustedes juntan las puntadas, se cubre mejor la superficie y le da más color. Con esta puntada podemos hacer, no sé, gotitas de lluvia, lo que se les ocurra. Ya van a ir viendo que cada cosa, cada imagen que quieran ilustrar con bordado, hay infinidad de puntos que pueden elegir para representar lo mismo y todo les va a dar efectos diferentes. Y como les decía, si quieren, lo que hacen es salir al lado de la puntada que acaban de hacer, siempre intentando no salir por el mismo agujerito porque por ahí se les puede desarmar la puntada, pero salen al lado y vuelven a entrar también paralelamente al lado de la puntada anterior. Entonces eso les va a dar más grosor a la misma puntada que ya hicieron y también ayuda a cubrir más. Bien, para cerrar el punto, damos vuelta al bastidor
Siempre les recomiendo no pinchar la tela porque puede aparecer del otro lado. Y lo que vamos a hacer es usar alguna puntadita que esté acá atrás para pasar la aguja, ¿sí? Recuerden, sin pinchar la tela. Y antes de terminar de cerrar el rulito, pasamos por el medio y se hace un nudo. Ajustamos bien. Podemos hacer dos, si quieren asegurarlo bien. Y cortamos. Para pasar a la siguiente puntada, voy a volver a anudar acá. Entonces, ahora que tenemos hecho el punto básico, el hilván y estas puntadas aisladas, vamos a ver el punto atrás. También arrancamos de atrás para adelante. Hacemos una puntada como habíamos hecho en el hilván. Y ahora la diferencia es que salimos dejando también la misma distancia del largo de la puntada, pero en vez de volver a avanzar, retrocedemos y volvemos a entrar donde terminaba la última puntada. Volvemos a dejar un espacio, salimos y entramos donde termina la última puntada. Nuestro tercer punto es el punto tallo. Vamos a ver cómo se hace. Comenzamos también pinchando de atrás hacia adelante al comienzo de nuestra línea guía. Dejamos un espacio, siempre generalmente es medio centímetro, un poquito menos. Y vamos a pinchar, pero en vez de hacer pasar todo el hilo hacia el final, lo que vamos a hacer es, antes de terminar de pasarlo, volver a pinchar de atrás hacia adelante por la mitad del espacio que habíamos dejado. Dejamos el hilo hacia abajo y sacamos la puntada por arriba. ¿Ven? Entonces ahora el hilo sale de la mitad de la primera puntada. Repetimos, vamos a dejar un espacio, pinchamos, dejamos el hilo hacia abajo y antes de terminar de pasar todo, sacamos la puntada y ahora en este caso sería donde termina la puntada anterior, que va a ser el medio de nuestra nueva puntada. Tiramos del hilo, ¿sí? Y vuelve a quedar nuestro hilo saliendo de la mitad de la segunda puntada. Es importante que siempre dejemos el hilo hacia abajo y saquemos la puntada hacia arriba para que el efecto como enroscadito del punto tallo siempre sea hacia el mismo lado. Volvemos a dejar un espacio, pinchamos, dejamos el hilo hacia abajo, pinchamos donde terminaba la puntada anterior, salimos con el hilo hacia arriba. Como este, que son estos hilos que van cambiando de color, se puede generar un efecto interesante, ya que va dando vueltas la puntada y va cambiando el color, puede quedar lindo. Todas estas cosas está bueno que las prueben con los materiales que tengan en su casa, si no pueden salir a comprar, no pasa nada. Hay un montón también de lanas por ahí, como yo les decía, tener puchitos de lana que por ahí ya no sirven para tejer, está bueno guardarlo porque para bordar seguro sirven. Bien, hacemos entonces la última puntada. Salimos por el medio y pasamos hacia atrás y ya no volvemos. Como veníamos haciendo las veces anteriores, sin pinchar la tela, paso a través de la última puntada,
enlazo y hago nudito. Acá lo que hice es hacer el mismo punto tallo con un hilo, con una lanita, en este caso de algodón, más gruesita, para que ustedes puedan ver el efecto enroscadito que va haciendo la puntada. Y hice una nueva línea con lápiz para que veamos el punto cadena. Arrancamos de nuevo de atrás hacia adelante. Voy a empezar por el otro extremo en este caso. Salimos. Y volvemos a meter el hilo casi en el mismo punto por el que hemos salido, ¿sí? No exactamente en el mismo lugar porque está el nudito atrás y se va a enganchar. Pero sostenemos el hilo un poquito, ¿ven? Y ahora lo que tenemos que hacer es, antes de pasar del todo el hilo, salir con la puntada y tirar con el hilo hacia adelante, ¿sí? Para que se trabe. ¿Cuánto vamos a tirar del hilo? Depende de cuán redondito queremos que quede el eslabón de la cadena, ¿sí? Yo lo voy a dejar ahí nomás. Si tiramos mucho, va a terminar pareciendo solamente una línea, ¿sí? Volvemos a hacer lo mismo. Pinchamos casi en el mismo lugar, o en el mismo lugar en este caso porque ya no está el nudo atrás. Tenemos un poquito el hilo y salimos con la puntada y estiramos hacia adelante para trabar el eslabón. ¿Ven cómo va quedando la cadenita? Acá de nuevo, es prueba y error. Tienen que ir intentando y ir viendo con qué tensión del hilo, cuánto tiran, a ver cómo les gusta que quede. A mí me gusta que quede así más redondito, pero depende, siempre depende de qué es lo que estamos bordando. Salimos por el medio. Por ahí si están usando este punto para delinear algo, puede ser que sea mejor tirar más porque va a parecer más una línea que una sucesión de cadenas. ¿Cómo hacemos para trabar el último punto? Simplemente lo que hacemos es pinchar afuera del último eslaboncito, pero bien pegadito para que no se vea. Y lo trabamos. Bien, para hacer el punto pétalo, vamos a hacer estos mismos eslaboncitos, pero aislados uno del otro. Entonces, pincho, como habíamos empezado el anterior, clavo casi al lado, o sea, al lado, perdón, casi en el mismo lugar, y salgo a donde quiera que termine nuestro pétalo y saco la aguja por el medio. Ajusto y lo que hago es rematar, como hicimos al final de nuestra cadena. Puedo salir en cualquier otro lado. Clavo la aguja en el mismo punto antes de que termine de pasar el hilo. Saco la aguja por el medio, tiro hasta que quede la forma que quiero y remato pinchando justo afuera de la gotita o el pétalo que se formó y lo fijo. Va a depender de la distancia a la que hagamos el remate. Depende de qué quieran hacer. Con este punto también podemos hacer gotitas de lluvia, los mismos pétalos de una flor. Acá enganchamos porque se me escapó. Saco, ajusto y remato. Si quisiera hacer una florcita, como la que vimos en el muestrario, simplemente lo que tenemos que hacer es volver a salir desde el mismo punto del medio. Y apunto el pétalo hacia donde queramos que esté. Ajusto
y remato. Y así voy repitiendo el paso hasta que completo toda la vuelta de la florcita para que quede como esta, ¿ven? Siempre salgo en el mismo punto concéntrico y voy haciendo todos los pétalos a la vuelta. Para hacer el nudo francés, ahora lo que hice fue cambiar la aguja, elegí una aguja más gruesa y una lana un poco más gruesita para que se pueda ver mejor. Vamos a pinchar de atrás hacia adelante como siempre. Y acá lo que hay que hacer es enroscar el hilo en la aguja 2 veces y volver a pinchar prácticamente en el mismo lugar por el que hemos salido, teniendo cuidado de no agarrar el nudito atrás, y tiro con esta mano del hilo, ¿sí? Hago un poquito de tensión. Salgo con cuidado y así se hace el nudito francés. Lo vemos de nuevo. Salgo de atrás hacia adelante, con la mano izquierda sostengo el hilo, enrosco 2 vueltitas atrás, alrededor de la aguja, pueden ser 3, va a salir más grande el nudito, a mí me gusta hacerlo con 2, pero vayan probando, como les digo siempre. Clavo en el mismo lugar por el que salí y sin soltar la tensión de este hilo, no es tirar muy fuerte, es simplemente sostenerlo, saco el hilo y se traba. Vamos a probar con 3 vueltas para que vean cómo queda. Salgo de atrás hacia adelante, sostengo el hilo, no muy tenso. 1, 2, 3 vueltitas. Clavo la aguja en el mismo lugar, sin soltar el hilo con esta mano. Y tiro. ¿Ven? Tiene un poquito más de volumen que los que tienen 2 vueltas. Eso depende de su gusto, depende del grosor de la aguja, del grosor del hilo. Voy a hacer uno más para que quede claro el procedimiento. Sostengo el hilo. Doy 1, 2 vueltitas, clavo por el mismo lugar por el que salí y despacito tiro el hilo. Este punto está bueno para hacer, por ejemplo, si lo quieren usar aislado, si lo quieren usar como el centro de una flor. Funciona muy bien también si lo hacen pegadito uno al lado del otro. Acá les quiero mostrar cómo queda si, por ejemplo, yo empiezo a juntar puntadas aisladas, como la que hicimos al principio, o nudo francés. ¿Ven? Podemos ir generando texturas. En este caso yo lo que hice es en un lienzo común, con una pintura acrílica muy aguada, lo que hice fue hacer estas manchas de color en el fondo, y después encima con bordado empiezo a cubrir y a generar algunos contrastes, o a seguir la tonalidad que tengo abajo con las puntadas de hilo. Y ven que hay diferencias si las puntadas son un poco más largas, si son más cortitas y con hilo más finito, empiezan a aparecer casi puntos. Y tengo nudo francés con una lana un poco más gruesita, y tengo acá nudo francés con una más finita, que es la misma que usé acá para las puntadas aisladas. Entonces voy generando distintas texturas y ven cómo va quedando según el grosor del hilo que usen, los tonos, cómo van combinando, y se pueden ir como mimetizando uno con otro. Se pueden hacer infinidad de cosas con estos puntos que vimos hasta ahora. Y por último, lo que vamos a ver es cómo generar relleno a partir de las puntadas básicas. Lo último que vamos a ver es entonces cómo rellenar una superficie con puntadas. La forma más básica es, como hacemos este hilván, lo vamos a trasladar a cubrir una superficie. ¿Cómo podemos hacerlo? Con puntadas que vayan de arriba hacia abajo, de manera vertical, bien pegaditas hasta cubrir todo, que vayan de izquierda a derecha, de manera horizontal, o también se podría hacer de forma diagonal. Es libre, o sea, cómo quieren rellenar o cubrir una superficie, lo eligen ustedes, y de cada forma distinta que lo hagan va a generar un efecto diferente visualmente. Yo ahora simplemente les voy a mostrar cómo relleno este cuadradito
Voy pinchando. Y lo que hago para ahorrar hilo es, si yo pinché de arriba hacia abajo, la siguiente puntada voy a ir de abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces hago acá lo más pegadito que pueda. Pincho arriba. Y repito. Voy. Salgo por el costado. Y pincho abajo. Y así voy a ir repitiendo hasta cubrir toda la superficie. Y así, de esta forma, podemos cubrir el bastidor completo si quisiéramos, generando manchas, como les voy a mostrar ahora, o es para, no sé, rellenar formas de nuestro dibujo. En este caso, por ejemplo, yo lo que hice fue rellenar todo el espacio del bordado, del bastidor. Escribí la palabra verde con lápiz y lo que hice fue jugar con el espacio negativo. Es decir, en vez de rellenar las letras, que era lo que yo quería que se lea, lo que hice fue rellenar el fondo y todo con este punto de relleno, y la idea era que parezcan hojas, que sea como una especie de selva. Entonces yo fui dibujando todas las hojitas que quería, en este caso es más como una textura. Y ven que cuando no terminan en el mismo lugar todas las puntadas, puedo ir entrelazando y mezclando los colores entre sí. Y que se vayan generando más manchas de color que, por ejemplo, no sé, el relleno uniforme de alguna hoja, ¿sí? También lo que puedo ir haciendo es relleno con un color y después con otro color contrastante de hilo voy haciendo unas puntadas en el medio, y lo que voy haciendo es como matizar el color. Ven acá, es un detalle también. Tengo un hilo verde más clarito de fondo y un agua marina que va apareciendo como en rayitas, y se va generando este efecto visual como manchado. Como ven, es infinitas las posibilidades que tienen. Ya con estos 5 puntos básicos y un par de variantes que hemos visto, pueden hacer cosas espectaculares. Y en el taller que viene vamos a ver unos puntos un poquito más avanzados para que puedan empezar a ilustrar lo que quieran con aguja e hilo.